¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Para qué? Intentos de explicar el mundo, de desarmarlo, de volver a construirlo, de encontrar un sentido a nuestros pasos, llevando al escenario historias de la vida real o de aquello que soñamos. Escapar a lo cotidiano, cuestionar la realidad, descubrir los hilos que nos mueven, volver visible lo invisible. ¿Qué caminos atravesamos para llegar al otro lado? ¿Qué huellas dejamos cuando se apaga la luz? Generar oportunidades. Hacer reír. Conmover. Que la gente joven haga teatro. Darle voz a ellas. La cultura hace a los pueblos, ¿no? Poder apostar a la comunidad. Es una herramienta de transformación social. Despertar la pasión por el teatro. Esta semana vamos a conocer a la compañía Mitarrito, Teatro con Títeres, que presentó un espectáculo destinado al público adulto llamado ¿Y ahora quién podrá ordenarnos? En La Maroma, Cantina Nacional y Cultural. Mi nombre es Martín Hernández. Yo estudié profesorado, soy profesor en artes visuales, trabajé mucho tiempo en educación. También soy titiritero. Yo nací, de hecho, en San Martín, en La Pampa. Pero mi familia y yo me crié y soy de Villa Iris, que es un pueblo que está a 20 kilómetros del Meridiano Quinto, que divide La Pampa con Buenos Aires. Está muy cerca de la provincia de La Pampa. Y yo estoy anotado y todo en Villa Iris. Pero de hecho, yo nací en territorio pampeano, digamos, en San Martín. Viví hasta que terminé el secundario en Villa Iris, que es un pueblo de 1.500 habitantes, un pueblo muy chiquito. Mi papá era camionero, era jaulero, y trabajaba, yo lo acompañaba mucho, le tranquereaba, digamos, abría las tranqueras en los campos. Entonces conozco mucho el oeste pampeano, conozco mucho el sur de la provincia de Buenos Aires, el mundo rural y gaucho, criollo, a mí me gusta mucho. La juventud, cuando terminé la secundaria, viví un año en Santa Rosa en los 90. Viví acá, tengo familia, acá tengo una tía y nada, Santa Rosa, siempre estuve muy cerca de Santa Rosa y de La Pampa. Viene un amigo que está mal y nos cuenta su drama, la crisis que le toca atravesar. Quiere hablar y nosotros lo escuchamos, para eso están los amigos y para eso están las palabras. Para ser dichas, pero también para ser escuchadas. Mientras él habla, mientras pone en palabras y dice, vemos cómo va mutando, cómo empieza a suceder la magia. Yo me encontré con los títeres de grande, a los 27 años. Yo estudié artes visuales en Bahía Blanca, en una escuela muy linda que es la ESABE, es la Escuela Superior de Artes Visuales, que son esos programas provinciales, pública, una escuela muy linda donde me relacioné, digamos, con las artes visuales. Siempre de los 14 años que hago música. Nunca estudié música, no tengo formación académica. Mi formación académica, digamos, es en las artes visuales. Y yo me fui a trabajar y a vivir a Río Negro, a Luis Beltrán, que es un pueblo del Valle Medio, en el año 2004. Siempre estuve relacionado un poco al teatro, como de amateur, digamos, nunca estudié, no tengo formación ahí. Pero sí hice talleres, digamos, y la música. Y en Luis Beltrán hay una sala de teatro muy linda, un teatro independiente muy lindo, que es la Asociación Cultural Grupo Libre, el Teatro del Galpón. Como yo vivía en ese pueblo, que es un pueblo de 7.000 habitantes, 8.000 habitantes, yo empecé a ir ahí a la sala a colaborar, digamos, en una asociación cultural sin fines de lucro. Aprendí la técnica ahí, empecé a ser técnico de luces y sonido de la sala y empecé a ver cómo pasaban elencos, hubo un circuito infantil muy importante. Siempre trabajando en música y a veces es difícil en los grupos grandes, grupos de 9, de 8, bueno, siempre esos grupos a veces es difícil sostenerlos. Y después en el año 2005 mis viejos fallecieron muy cerca de tiempo, ¿no? Fue un año muy difícil para mí, yo estaba lejos, ellos estaban en Villa Iris. Y los títeres aparecieron ahí, como en un momento de mucha
de mucha tristeza, de mucha soledad, como en un quiebre muy importante. Ahí aparecieron los títeres, aparecieron en mi casa, en mi mesa yo vivía solo, empecé como a jugar con cosas y de repente había como muñequitos que quedaron ahí, y después de a poco empecé, pero nunca con idea de ser titiritero ni nada de eso. Y trabajando ahí en la sala de técnico, una vez pasó una titiritera, yo vi el espectáculo, me gustó mucho, y después nos quedamos charlando ahí, mi compañera de ese momento me dijo, mostrale lo que vos hacés, que yo le mostré, y ella me dio un dato que para mí fue muy importante, que era un encuentro que se hizo muchos años, el Festival de Juglares, se llamaba, de titiriteros juglares, en Córdoba, en Cosquín. Ella me pasó ese dato y yo empecé a ir a ese encuentro donde se juntaban muchos titiriteros del país y venían de otros países. Y era un encuentro de titiriteros, 200 titiriteros, 4 o 5 días. Genial, talleres, y nada, empecé a saber a los demás y de repente yo dije, yo quiero hacer esto. Y bueno, y ahí empecé a buscar en Río Negro algún titiritero que esté cerca, que me pueda enseñar. Encontré a un maestro que hoy es mi amigo, que es Rafael Teixido, que es un titiritero buenísimo, digamos. Y empecé a ir a su casa y así como un bicicletero o un zapatero le enseña a un pibe que quiere, él me fue pasando, digamos, técnica y cuestiones del oficio. Y eso fue en el año 2006. Y bueno, y ahí de repente ahora estoy acá. Mi compañía se llama Mi Tarrito Teatro con Títeres. El espectáculo que vamos a ver hoy se llama ¿Y ahora quién podrá ordenarnos? Y estamos en la Maroma, Cantina Nacional y Cultural. No es algo muy común, los títeres para adultos. La diferencia por ahí puede llegar a ser el tema a abordar, digamos. No es que los niños no lo puedan ver al espectáculo de adultos, por lo menos el que hago yo, digamos. No es que los niños no los puedan ver, no hay nada que no pueda ver un niño, pero la trama, los textos, está dirigido, está pensado para un espectador adulto, digamos. Entonces, ese cuento típico que por ahí se aborda en el teatro de niños, ¿no? que tiene un formato pensado para un destino. Yo tampoco hago teatro para niños, yo hago espectáculos para todo público, digamos. Este yo le pongo de adultos porque está destinado al público. Los otros espectáculos que tengo son con los que trabajo para niños generalmente, son espectáculos aptos para todo público. De hecho, el mejor público que puedo tener yo para mis espectáculos es cuando está el niño, el padre, el abuelo, digamos. Es cuando mejor funciona. A mí cuando yo empecé a montar, también parte por Rafa, que fue el que me planteó como un camino. Yo, trabajando de técnico ahí en la sala, veía muchos espectáculos de teatro infantil y de títeres, donde la sala tenía la cabina arriba y estaba la grada con todas las butacas y abajo el escenario. Y yo los veía de las nucas de todos, digamos, y cuando veía algunos espectáculos de títeres donde el padre o el adulto se movía, miraba el celu, los niños estaban bárbaros. Entonces, cuando yo monté mis espectáculos, tuve presente eso, digamos. Yo quería que el tipo también se divierta. En ese momento mi hijo era chico y mirábamos Pixar, Toy Story, Wall-E, no sé, Nemo. Y yo me emocionaba, digamos, me divertía, me emocionaba. Entonces, como el propósito, digamos, de mi trabajo también tiene que ver con eso. Que en los espectáculos destinados a todo público, que a veces se presentan en escuelas o en jardines o en festivales de teatro para niños, yo pienso en la maestra o en el adulto, digo, quiero que se divierta, quiero que la fiestita que hagamos sea para todos, digamos. En este segundo bloque de Huellas en el Escenario, el titiritero Martín Hernández, de la compañía Mi Tarrito, nos explica en qué consiste el espectáculo ¿Y ahora quién podrá ordenarnos?, que presentó en la Maroma,
Cantina Nacional y Cultural. Teatro con títeres para público adulto. El espectáculo de adultos que yo vengo haciendo ya capaz que 15 años, algo así, tiene un muñeco que se llama Carlo, que es ese muñeco, digamos. Él es el presentador, él lleva como un hilo y después hay números, pequeños números. A mí me gusta mucho la pantomima. La pantomima es contar una historia sobre música, sobre un desarrollo musical, sin palabras, ¿sí? Acción, gesto, un poco lo que hacía Chaplin, el cine mudo, viene como un poco por ahí, a mí eso me gusta mucho. Entonces hay algunas pantomimas y hay algunos números de texto corto. Y el espectáculo, lo que me permite a mí ese formato, es ir modificando el espectáculo, cambiando algún número, sacando un número, poniendo otro. Y este espectáculo habla, o sea, trato por lo menos de compartir o de problematizar. Una cuestión que tiene que ver con la identidad, con nuestra identidad, con el país que tenemos, con quiénes somos. La palabra, el idioma, la lengua, la poesía. Esa especie de argamasa que nos une, nos da unión, pertenencia, nos hace parte de algo, nos hace alguien, nos ordena, nos refuerza, nos identifica y nos comunica. Y tiene la capacidad de transformarnos. Yo en este espectáculo uso tres, si nos ponemos como específicos, son tres técnicas diferentes. Una que es un bocón, que son los muñecos donde uno mete la mano y tipo Muppets, digamos, para que uno pueda hacerse una referencia. La técnica del guante, de títere de guante, que es la típica técnica, digamos, que es la que a mí, digamos, que mis espectáculos son, o sea, casi todo guante, digamos, ¿no? Y después uso unos muñecos que son títeres de media. No sé si se acuerdan, había un programa en Canal 7 en ATC en los 80, el Zoquete. Bueno, yo lo conocí a Carlos Martínez, que Carlos Martínez es el creador de Zoquete, digamos. Tuve la suerte en un festival de títeres que combinamos los dos, él con su elenco y yo con mi compañía, digamos, estuvimos ahí. Y él daba un taller, yo tomé un taller, me fascinó, la simpleza, la cosa tan simple. Y a partir de ahí, nada, pegamos buena onda y a mí me gustó mucho. Él hizo un espectáculo de adultos ahí en ese festival también que yo vi. Hizo un número que a mí me gustó muchísimo y después con el tiempo le escribí, le pedí el texto, le pedí permiso para hacer, es un número corto que se llama Clase Media y él me lo prestó. Entonces, bueno, hoy en el espectáculo hago ese número, es un número corto que es el único número del espectáculo que no es mío, digamos, que es de Carlos Martínez, Clase Media. Si yo tengo una mano y vos tenés una mano, ¿sabés qué? ¿Qué? Uso la derecha, Milei. Macri. Carrió. ¿Y vos? ¿Cuca? Se robaron todo, pusiste un PBI en un satélite. ¿Cómo hiciste? ¿Me podés explicar cómo hiciste? ¿Y vos, cómplice de la dictadura? ¿Y vos, Cuca? ¿Se robaron todo? ¿Cómo hiciste para poner un PBI en un satélite? ¿Cómo hiciste? ¿Y vos? Te lesionás con odio y con complicidad de los medios de difusión. Que se divierta, eso es lo que yo pienso. Y también que pensemos un poco, pero más que nada eso, digamos, como una sonrisa, alguna reflexión y también ternura, digamos, ¿no? Combatir un poco lo agreste que se está poniendo todo y con nada tratar de hacer mundos, digamos. Los títeres también son muy generosos. Los títeres conmigo fueron muy generosos, los titiriteros conmigo fueron muy generosos. Y los títeres son fantásticos porque con nada uno puede, no sé, reinventar, hacer, decir. Tampoco es fantástico, pero no trata de ser espectacular.
uno puede construir un muñeco y después ver qué va a ser ese muñeco, pero a veces uno construye para algo que ya se le ocurrió y que el muñeco necesita hacer. En mi caso últimamente es más, yo pienso que quiero y a partir de ahí construyo. Con este espectáculo yo quiero o pretendo poder expresarme yo. Quiero expresar un poco las cosas que yo pienso, que me preocupan, que creo que habría que atender de alguna forma, desde mi punto de vista, digamos, pero trato de montarlo y ponerlo con humor, con que sea fresco, liviano, blanco, digamos, no una cosa densa, ni preocupada, ni pesimista. En este último bloque de Huellas en el Escenario, el titiritero Martín Hernández nos cuenta la historia de Galponeando, un encuentro de teatro adolescente del que formó parte, y además nos explica cómo y dónde aprender teatro con títeres. Galponeando fue para mí una escuela increíble, donde yo aprendí muchísimo. Galponeando nace en el año 2004, por ahí. Yo recién estaba llegando a Beltrán. Yo entré un poco más tarde a trabajar adentro de Galponeando en la organización. Galponeando era un encuentro de teatro de jóvenes que nace en la necesidad de pibes de edad secundaria, digamos, que estaban haciendo talleres de teatro ahí en Beltrán, en el Galpón, con los mayores que estaban dando ese taller, que en ese momento era Pablo Tazú, que es un teatrero muy reconocido allá, que tiene una trayectoria muy larga, es un tipo que aportó mucho también a la cultura rionegrina. Dice, tiene que haber otros pibes en otros pueblos que, como ustedes, que estén haciendo talleres de teatro, juntémonos. Y empezó, se hizo un año, 4 elencos, 2 días. Fue un encuentro que creció mucho, la pandemia lo frenó un poco y la situación del país también, porque tenía apoyo, digamos, del instituto, de apoyo de los municipios. Llegó a juntar 250 jóvenes, 4 días, era un encuentro formativo y el eje era el encuentro. Muy variado, muy amplio. Llegamos a tener 14 talleres para que los pibes hagan, todos mostraban. Era un encuentro que fue creciendo y que tuvo una dinámica muy rica. Yo creo que los pibes que pasaron por Galponeando tienen como la impronta de ese espacio. Hacíamos formación también para los talleristas. Jorge Lobatú, que es un dramaturgo y un pedagogo como especializado en teatro, muy importante, él también vino muchos años. Se llegó como a instalar una cuestión que era que todos los años ellos, el último día, en un trabajo como de grupos, armaban manifiestos y se manifestaban escritos, así. Entonces empezamos a traer, armábamos padrinos. Reconocíamos a gente, digamos, a gente mayor. Todos los años había un padrino al que invitábamos y los domingos al mediodía, después del almuerzo, estos padrinos daban una charla y contaban. Bueno, esos padrinos hubo el de lo más variado y me acuerdo que un año, por ejemplo, tuvimos como el honor y el placer de que vino Vicente Citolema y estuvo de padrino ahí con los pibes compartiendo, ¿viste? Bueno, esas cosas pasaban en Galponeando, me pone un poco, sí, porque fue muy importante. Es un encuentro que para mí, ese formato, nosotros nunca pudimos, no nos daba ni el tiempo ni la cabeza tampoco para, de alguna manera, sistematizarlo, escribir algo, porque me parece que lo que pasó ahí esos años es algo que podría servir a futuro humildemente lo digo, quizás, pero por la experiencia que tengo, digo, es una experiencia que para mí habría que rescatar y ver si se podría replicar, porque la juventud hoy me parece necesita un poco espacios de ese tipo, ¿no? ¿Y para qué sirve la identidad? Para saber quién soy, sí. Y así como ustedes tienen un documento de identidad, los pueblos también tienen un documento de identidad, sí. Y ese documento de identidad de los pueblos es la historia. Y ese documento de identidad de los pueblos que es la historia, también tiene un rostro, una fotito como el de ustedes, así que salieron así morochones como somos nosotros. Si alguien quiere estudiar títeres, para mí, hay escuelas de títeres. Hay una escuela de títeres en Neuquén,
Hay escuelas de títeres en Buenos Aires, está la de Avellaneda, está la de San Martín. Hay la Universidad de 3 de Febrero, tiene una licenciatura en teatro de objetos. O sea, hay para estudiar académicamente. Ese es un camino, digamos. Otro camino es conectar con un titiritero, escribirle, buscar un mail, ver, no sé, en Facebook, mandarle un mensaje. Los titiriteros, o sea, para mí, en la experiencia que yo tengo, es como te decía hoy, somos un poco como portadores de un oficio que al que amamos, al que, por ejemplo, en mi experiencia yo lo aprendí así, yo no puedo... Si alguien me viene a decir, che, quiero aprender títere, no lo puedo mandar a Neuquén, digamos. O sea, si él quiere ir a Neuquén, buenísimo, porque va a encontrar quizás mucha más herramientas de la que yo le pueda dar. Pero si alguien quiere aprender, yo le recomiendo que busque un titiritero, que le escriba a algún titiritero que va a encontrar un palo donde rascar. La cultura no escapa a ninguna situación, digamos. Cuando vienen vientos de cola, la cultura florece, y cuando viene el temporal, la cultura, o sea, el viento la castiga y todo. Más allá de eso, digamos, también a veces hay políticas estatales o gubernamentales o de gestiones municipales, provinciales o nacionales que apoyan más o apoyan menos, o con dinero o con gestión. Hoy eso está muy complicado, digamos, en la gente que yo conozco, los titiriteros, nos cuesta mucho trabajar, pero digamos, el titiritero de una zona, conoces a las directoras de las escuelas, para la fiesta de los jardines, para el Día del Niño, te llaman los municipios. Entonces, los titiriteros entramos mucho a las escuelas, digamos, a los jardines. La situación económica hace que, por ejemplo, los cachets, o sea, lo que vale una función hoy es difícil de saber. Está complicado como para todo el mundo. Si yo soy un titiritero, yo necesito estar haciendo funciones. Yo no puedo, o sea, a mí no me puede frenar el cachet. No puedo poner dinero para trabajar. Creo que nadie puede, o sea, tampoco. Pero siempre que hay voluntad yo trato de encontrarle la forma y bueno, y así de a poco uno va. Trabajo mucho a la gorra también. Para mí el teatro de títeres es la puerta a lo posible y también como a lo imposible. En mi experiencia nunca pensé yo que iba a conocer los países que conocí, nunca pensé que iba a estar en los lugares que estuve y los títeres fueron eso para mí. Y creo que es eso, que es una puerta que te abre y vos no sabes muy bien qué va a haber del otro lado. No traje mis papeles, los dejé de regalo para quien quisiera retratar el mar. La tierra agreste no ofrece más acuarelas que la voz herida, del grito, de la insistencia, del duelo. La forma de la palabra que me salva se dibuja y se desdibuja en la arena. Me empeño entonces en encontrarla. Y antes de despedirnos, le preguntamos a la compañía Mi Tarrito qué huella le gustaría dejar en el escenario.
Si me gustaría dejar una huella hoy acá es la de vínculos, la de encontrarse con la gente y que quede un vínculo, una historia, digamos, esa es la expectativa.